este día vamos a compartir la palabra del Señor en Lucas 19, del 1 al 10. En esta mañana vamos a hablar algo acerca de Zaqueo. Esta palabra Dios me la puso en el corazón hace un tiempo atrás y estaba yo averiguando un poquito de Zaqueo, ¿no? Aparte de lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Entonces, Zaqueo, cuando tengan todos la palabra me dicen amén. Zaqueo, Lucas 19 del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor, en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Me voy a quedar hasta ahí. Lo vamos a leer todo a medida que vamos hablando de la palabra, ¿verdad? Sabemos que Zaqueo era un varón que vivía en Jericó. Zaqueo era hijo de Abraham, por lo tanto, a él tenía el derecho que le correspondía de la bendición cuando el Señor dijo en Juan: a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. En Juan 1 del 11 al 13, dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que Zaqueo tenía esa parte de la bendición, ¿verdad? Porque era hijo. Él no era de otro lugar, sino legítimo hijo de Abraham. Entonces no solamente eso, sino que también Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, él era cobrador de impuestos de Roma, por lo cual él no era tan agradable ante los ojos de su pueblo. Él era odiado, rechazado, aborrecido, pero él tenía algo, que él era muy rico, dice la palabra. Pero lo que más me gustó de Zaqueo, cuando yo estaba estudiando a Zaqueo, es que Zaqueo en su corazón anhelaba conocer a Jesús. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. Él anhelaba conocer a Jesús. Y eso está ahí mismo en Lucas 19, el 3 y el 4, donde dice en el 3: procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver, ¿verdad? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y en el 4 dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces vemos que Zaqueo tenía un impedimento. ¿Cuál era su impedimento? Su estatura. Él era bajo de estatura, dice, pero eso no le fue obstáculo, al contrario, él de ese obstáculo hizo su bendición. ¿Por qué? Porque él trató, no importó, él anhelaba conocer a Jesús, eso estaba en él, ¿verdad? Eso le nació a él en el corazón. Dice que él anhelaba, que él quería, él hizo camino, él corrió, él hizo distancias, él dijo: Señor Jesús va a pasar por aquí. Si yo me subo a ese lugar, a ese árbol, yo lo voy a poder ver porque él va a pasar por aquí. Él estudió el terreno, él se preparó, él comenzó. ¿Por qué él hizo todo esto? Porque en su corazón anhelaba conocerlo. Él no lo conocía, y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Porque este mensaje es para nosotros, la iglesia. Esto no es para el que no conoce aún de Cristo, aunque también lo compartimos, pero este mensaje es más para nosotros aquí, la iglesia. El anhelo de conocer a Jesús, ¿verdad? Como cantábamos hoy día. Entonces, pero él tenía ese impedimento, su obstáculo más grande era su estatura. Pero ¿sabe qué? Zaqueo, eso no le fue tanto impedimento. Él hizo de ese obstáculo su bendición. Entonces vemos aquí que él corrió y se subió, o sea, él dijo: oh no, yo lo tengo que ver, no importa qué tan bajito yo sea, aunque yo soy bajito, yo voy a buscar una forma
de yo poder ver a Jesús. Yo voy a ver cómo lo hago, yo tengo que verlo, porque su anhelo era muy grande, su deseo de conocer a Jesús. Entonces vemos que eso él usó para poder acercarse a Jesús. Se subió al árbol sicóromo, dice, y esto le permitió lograr su anhelo. Pero ¿sabes qué me llama la atención, mis hermanos? Que este árbol sicóromo habla mucho en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús también en el Nuevo Testamento lo vemos mencionado, ¿verdad? Zaqueo Zaqueo en su corazón estaba depositado un ferviente y muy profundo deseo de conocer a Jesús, es decir, de tener una relación con Jesús, de tener un uno a uno con Jesús. Ese era el anhelo ahí en su corazón. Y el árbol de sicóromo tipifica a él mismo, a Zaqueo, porque este tipo de árbol es un árbol de la familia de las higueras, ¿verdad? Y en Génesis, todos sabemos, en el Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, o se hicieron, esta versión dice delantales. ¿Y qué significa eso? Significa que la higuera significa nuestras propias obras, ¿verdad? Nuestra propia dirección, sin la dirección de Dios, nuestras obras muertas. Entonces, ¿qué hace? Que en este árbol él se sube, él se agarra de ese árbol, él se agarra de las hojas, de todo, con todo su deseo, con tal de ver a Jesús. Él decía, con tal si yo lo veo, yo solamente lo quiero ver. Él estaba ansioso, deseoso, un anhelo ferviente, tenía esa desesperación por conocerlo a Jesús, porque Jesús iba a pasar por ahí y él no iba a desaprovechar esa oportunidad. Y nosotros debemos de ser así. Cada vez que estemos en nuestras casas, cada vez que estemos en la iglesia, cada día de nuestra vida debemos de buscar eso, de subirnos, de estar con él, de buscarlo. Entonces vemos aquí que aparte de eso, este árbol sicóromo tiene un fruto muy parecido al higo, pero su sabor es poquito diferente, dice lo que estaba averiguando. Y no solamente eso, sino que también el tronco de este árbol, que es familia de la higuera, es un tronco ancho, con pocas ramas, un ramaje bien poquito, dice, pero este árbol tiene raíces gruesas, pero también es de baja estatura, como Zaqueo. Se lo asimila mucho, pero también vemos algo que me sorprendió de este árbol, que dice que era una madera incorruptible, tanto así que el antiguo egipcio en antiguo Egipto lo usaban para hacer los sarcófagos de las momias, porque perduraba. Entonces eso tipificaba que Zaqueo sabía que iba a morir en algún momento. Él sabía que en algún momento la muerte iba a tocar su vida, y lo que él quería era estar seguro de que antes que eso pase, él conociera a Jesús. Entonces vemos esa parte de Zaqueo ligado con el árbol de sicóromo, muy parecido a él, ¿no? Muy parecido por cuanto él no tenía fruto. Él quería fruto, pero no lo tenía. Él quería hacer sus obras propias, ¿verdad? Porque eso es lo que tipifica la higuera, las hojas de la higuera. Este árbol era bajito como él. Entonces vemos mucha similitud, ¿verdad? Y también era usado para hacer las cajas de muertos, sarcófagos, o como lo hubieran llamado en ese tiempo en Israel. Entonces vemos que él estaba consciente que en algún momento de su vida él iba a partir, él se iba a morir, pero él estaba pendiente de ¿qué? De conocer a Jesús antes de que llegue ese momento a su vida. Entonces podemos ver que Zaqueo, ¿verdad? Que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Él quería y lo tuvo. Él consiguió el anhelo de su corazón, el anhelo interior. Él dejó conocer a Jesús. Él mismo se propuso, él se acercó, él tomó las medidas que tenía que tomar para poder conocer a Jesús.
mis hermanos, para nosotros conocer a Jesús y los hermanos y los amigos, nosotros tenemos que dar un paso. Nosotros no vamos a conocer a Jesús quedándome en mi casa, viendo televisión todo el día, haciendo otras cosas. Así yo no voy a conocer a Jesús. Así nunca lo vamos a conocer. A Jesús hay que conocerlo porque Jesús es una persona. El Señor Jesús, aunque la religión dice muchas cosas, pero el Señor Jesús está vivo. Él resucitó al tercer día. Él todavía está, Él vive. Él todavía sigue haciendo milagros. Él todavía está presente en la humanidad. Lo que pasa es que con tantas cosas, con tantos afanes, la gente no lo ve. Entonces aquí viene Zaqueo, un hombre que estaba afanado porque el ser recolector de impuestos, eso era constantemente trabajo. Y no solamente eso, él era el jefe, es decir, que él delegaba gente para que vaya a recoger a los impuestos, ¿verdad? Entonces vemos esto de Zaqueo, que también él no solamente eso, pero él decidió conocer a Jesús, hubo una decisión propia. Vamos a leer un ratito Lucas 19:5 y dice así: cuando Jesús llegó aquí, a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba le vio a Zaqueo, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Fijó los ojos en él. Es que el Señor Jesús es tan maravilloso. Él nos mira, ¿verdad? Y al fijar los ojos hacia arriba, significa, ¿qué pasaba con Zaqueo? Estaba muy alto. Todo lo alto tiene que bajarse, todo lo bajo tiene que subirse. Para cuando el Señor Jesús pase, eso tiene que estar a nivel de él, a nivel. Entonces el Señor Jesús le dijo: baja, estás muy alto, baja de ese árbol, ven, deja tus obras, deja lo que tú eres, ven a mí, porque para eso es que él fue. Pero lo más lindo de este hombre es que él primeramente obedeció. El Señor le dijo primero: date prisa. Cuando Dios te dice date prisa, significa ahora mismo, ahora mismo. Desciende significa bájate, humíllate, porque estás muy alto y yo al que no se humilla no lo puedo mirar. Dios dice que al contritado de corazón y al que se humilla, Dios lo mira de cerca. Por eso le dijo: desciende. Y lo más lindo, porque hoy debo, en una versión dice: hoy debo quedarme en tu casa, pero a mí me gusta más esta versión. Más me gusta aquí cuando le dice: hoy me es necesario, ¿verdad? Una cosa es me es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El entrar en su casa, ¿qué significa? El entrar en su vida, el entrar en el corazón de él y también en la familia de él. Por eso el Señor Jesús le dijo: me es necesario, me urge, yo necesito entrar en ti, en tu casa, en tu corazón, en tu vida. Yo lo necesito. Tú me vienes a buscar, pero soy yo el que quiere, el que anhela estar contigo, no tú conmigo, yo contigo. Y eso es lo que está pasando hoy en día con nosotros, amada iglesia. El Señor quiere estar con nosotros. El Señor muchas veces no te deja dormir y tú le echas la culpa a cualquier cosa. Y es Dios queriendo tener amores contigo, tener una entrega, que tú te le entregues a Él, que tú puedas tener esa comunión de amor, de libertad, expresándole todos tus sentimientos, expresándole tus emociones, tus deseos, tus anhelos en la oración. Porque para eso Él dejó la oración, para el medio de comunicarnos con Dios. Ese es el único que nos podemos comunicar, es a través de la oración. Y la oración no tiene que ser repetitiva, la oración tiene que ser algo de tu corazón, diciéndole, exponiéndole al Señor lo que tú sientes, aunque Él ya lo sabe, pero necesita escuchar de nosotros, de decirle: Dios, ayúdanos, te necesito, sáname, libértame, provéeme, susténtame, toma mi corazón, mira mi debilidad, quita mi debilidad, ponte tú, ayúdame, ¿verdad? Entonces
Él necesita escuchar eso de nosotros para mandar la palabra, para accionar, para que esa palabra sea recibida en adentro de nosotros, en nuestro espíritu, y poderla poner por obra. Pero nosotros necesitamos dar ese paso como lo dio Zaqueo. Necesitamos buscar el medio de estar con Él. Después que estamos afanados de un día de trabajo, tener un momento de oración, tener lectura de la palabra, buscar la forma como lo hizo Zaqueo para poder estar con el Señor Jesús. Entonces vemos esta parte tan bonita, ¿no? Como él le dijo, cómo lo miró, con qué mirada de ternura el Señor Jesús posó sobre Zaqueo. Y Zaqueo fue humilde. Zaqueo no dijo, ay, no, espérate, Señor, yo hice todo esto, pero yo ahorita no quiero, espérate, yo quiero más tarde. No, él bajó inmediatamente, porque el Señor le dijo, date prisa, porque el Señor tenía un tiempo de límite sobre la tierra, ¿verdad? Porque tenía que cumplirse la palabra. Él estaba de visita por la tierra, y Zaqueo era uno de la gente, de sus escogidos, del cual él había venido a hablarle acerca del Padre. Entonces vemos esa parte de Zaqueo, ¿no? A veces uno dice, oh, Zaqueo. No, hay que ver el corazón con el que Zaqueo se quiso acercar al Señor. Él tuvo un corazón que yo no sé cómo el Padre lo hizo, pero él tenía un corazón dispuesto para Dios. Él quería, y vamos a leer un ratito Apocalipsis 3:20, que dice en cuanto a esto, cuando el Señor le dijo, date prisa, desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Entonces en Apocalipsis 3:20 dice así, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús iba a hacer en la casa de Zaqueo? Él iba a hacer eso. Él iba a cenar con Zaqueo. Él iba a tener una intimidad con Zaqueo. Porque tú invitas a tu casa a comer, no a cualquier gente, tú invitas a tus amigos, a la gente que es contigo, a tu familia, a gente que de verdad tú te sientes bien. Entonces, ¿qué pasa aquí con Zaqueo? Que el Señor Jesús le dice, vamos, ahora yo tengo que ir a tu casa, ahora yo tengo que entrar a tu casa, me urge hacerlo. ¿Por qué? Porque me es necesario posar en tu casa, es necesario que yo haga una habitación en ti, me es necesario que yo sea el dueño de tu corazón. Eso es lo que le quería decir el Señor Jesús a Zaqueo. Pero ¿sabes qué? Zaqueo lo aceptó. Zaqueo aceptó la invitación de Jesús. Y podemos ver la disposición del corazón de Zaqueo. Zaqueo en el número 6 dice de Lucas 19:6 dice así. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Miren, hermanos, hay una cosa, cuando uno obedece viene un gozo. Cuando uno obedece a las cosas que Dios, porque dice, él se dio prisa, es decir, él fue obediente a la palabra. Cuando el Señor le dijo, bájate, él fue obediente, él se bajó, él corrió, y eso lo llenó de gozo, porque como dice en Salmos 119:18, dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Eso nos llena de gozo. Entonces vemos esa parte de la palabra cumplida aquí en Zaqueo, porque a él le fueron abiertos los ojos. Cuando el Señor Jesús le dio el mandato, baja, apresúrate, baja, el Espíritu Santo de una vez comenzó a funcionar en este hombre, en Zaqueo. De una vez al mandato de la boca del Señor Jesús, hubo algo nuevo en Zaqueo. Él se llenó de gozo. Por lo tanto, eso me quiere decir que él no estaba tan contento con su vida de unos minutos antes de que el Señor Jesús le dijera, bájate. Entonces dice que él obedeció, hubo un gozo, ¿verdad? Y no solamente eso, no, que también tuvo arrepentimiento y hubo fruto. Él tuvo un arrepentimiento en su corazón, porque al aceptar, cuando él le dice en el versículo 7, dice, él obedeció y le dijo, obedecer y entregar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mejor se lo voy a leer para de ahí explicárselo. Y dice el número 7, al ver esto todos murmuraban diciendo
que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿verdad? Entonces vemos que cuando el Señor Jesús lo llama a Zaqueo, él decide obedecer, él deja guiarse por el Hijo, ¿verdad? Obedeciendo al Padre. Ahí estaba la Trinidad en Jesús caminando en la tierra. Debemos entender que cuando Jesús vino a la tierra, vino a enseñar quién era el Padre, porque Israel se le había perdido la paternidad de Dios. Israel andaba sin paternidad, y lo que Jesús vino a hacer es a darle la paternidad, a devolverle la paternidad al pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel lo rechazó, sabes que nosotros fuimos bendecidos por esa decisión. Bendecimos a Israel, amamos al pueblo judío, pero yo fui bendecida por esa decisión de ellos. Yo conocí a mi amado Jesús y cada uno de nosotros, y esa fue una bendición que le correspondía a ellos, pero Dios también nos la dio a nosotros, aquí al pueblo gentil, y nos hizo uno con Jesús. Entonces cuando uno decide tener una intimidad con el Señor Jesús, va a pasar algo. Te van a pasar dos cosas. Las personas van a murmurar y las personas van a señalar tus debilidades y tus pecados. Siempre te vas a encontrar con gente que te quiere hacer tropiezo, que no te quiere dejar avanzar cuando tú decides estar más íntimamente con Jesús. Entonces vemos aquí que a él se le levantaron esas personas, esos murmuradores, porque al decirle en el número 7, en Lucas 19:7, al ver esto, dice, todos murmuraron, es decir, todo el pueblo, los que estaban alrededor de Jesús, dijeron, mira este que es profeta, va a ir a la casa de este recaudador de impuestos, qué sé yo, es así asado y cocinado. Entonces dice diciendo que había de entrar a su casa a posar, dice, con un hombre pecador. O sea, le vieron todo, lo hicieron pedazo ahí mismito, diciendo quién era Zaqueo desde el punto de vista de ellos. Pero Jesús dice que lo miró de otra manera. Los ojos de Jesús vieron algo que el resto de la gente no pudo ver en Zaqueo. Y lo que el Señor Jesús vio fue ese arrepentimiento y el fruto que vino después de ese arrepentimiento, cuando en el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, dice, alguno, se lo devolveré 4 veces, ¿verdad? Entonces esa es una ley que hay en Éxodo 22, en el 1, en el 4, en el 9 y en el 12, pero yo solamente les quiero leer en Éxodo 22, 9. Éxodo 22, 9. Éxodo 22, 9 dice así, dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrán delante de los jueces y el que los jueces condenarán pagará el doble a su prójimo. Entonces vemos aquí que hay una ley de restitución. Cuando él dijo, yo le pagaré hasta 4 veces más, eso lo podemos ver más claro en 2 de Samuel, que hoy día lo estábamos viendo también, en 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, del 5 al 6 nomás. Porque esta es la parte cuando David, Segunda de Samuel 12, el 5 y el 6. Y dice así, esta es la parte de David cuando el profeta Natán lo fue a amonestar, ¿verdad? Entonces yo solamente me quiero enfocar en el número 5 y 6, donde dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera
contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y el 6, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces vemos aquí por qué es que Zaqueo dijo: le pagaré 4 veces si le he robado a alguien, o si no, le daré todo lo que tengo a los pobres. ¿Sabe? Porque hubo un arrepentimiento. Los recaudadores de impuestos de aquel tiempo de Roma sí le robaban al pueblo, y por lo tanto Zaqueo tuvo que haber robado, porque era parte de lo que ellos hacían. Por eso es que Zaqueo dijo estas palabras en el 8, ¿verdad? Se los voy a leer una vez más, donde dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, 4 veces tanto. Pues de ahí viene eso, de lo que él dijo, de lo que le estaba leyendo del Antiguo Testamento, porque era una ley. Entonces, porque él estaba tan contento, tan gozoso, ¿verdad? Que la salvación llegó a él. La salvación llegó a Zaqueo, y Zaqueo lo entendió. Zaqueo entendió que él estaba siendo salvado, que él estaba siendo arrancado de algo, y estaba dando su vida a Jesús de alguna manera. Aunque Jesús estaba pasando por ese lugar, pero Jesús le hizo la invitación él mismo. Entonces vemos aquí que, ¿verdad? Que cuando le dice: hoy la salvación viene a tu casa, por cuanto él tenía la promesa de ser este hijo de Abraham, porque él vino a salvar las ovejas que se habían perdido de Israel. Zaqueo fue un hombre nuevo, ¿verdad? Porque como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, un nuevo hombre fue. Las cosas viejas pasaron, lo que él hizo anteriormente pasó. Ya desde el momento que él le dijo al Señor: le voy a dar, voy a restituir, voy a dar de lo que tengo, todo, la mitad de mis bienes a toda la gente que he defraudado. Él estaba dejando las cosas viejas pasando, estaba haciendo hechos nuevos, todas las cosas son nuevas. Ahora, iglesia, ¿qué buscáis? ¿Qué veis? Cada uno de nosotros, ¿qué buscamos? ¿Qué vemos cuando venimos a buscar al Señor? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Zaqueo te representa a ti y a mí. Zaqueo es una representación de una persona convertida, y también de una persona que aún no ha conocido a Dios. Pero especialmente para nosotros, los que ya conocemos a Dios, ¿qué venimos a buscar? ¿Qué venimos a ver cada día en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que tu alma busca? ¿Qué es? Nosotros debemos de tener un corazón cada día dispuesto, un corazón que le podemos dar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que nuestro corazón sea cada día para Dios. Porque ¿qué buscas? Yo me puedo responder a mí misma, qué es lo que yo busco y qué es lo que yo veo, qué es lo que yo anhelo en mi intimidad con Dios, en mi crecimiento espiritual. Pero ¿qué buscas tú? ¿Qué veis tú? ¿Qué es lo que tú esperas que Dios haga por ti? ¿Estás dispuesto tú a morir? Porque las cosas de Dios, la salvación es gratis, el mantenerte es lo que te cuesta. El mantenernos en el Señor Jesucristo, en el camino, nos cuesta cada día el morir. Yo tengo que morir cada día en algo para yo poder acercarme al cielo, para yo poder acercarme a Jesús, para yo poder tener esa intimidad, ese amor. Yo siempre digo que cuando tú oras, tú estás en amor con Jesús, tú estás en amor con el Espíritu Santo, tú estás en amor con el Padre, porque dice que el Señor Jesús fue enviado para hacer conocer al Padre, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos despierta a orar. El Espíritu Santo es el que te dice: no te vayas por ahí porque te puede pasar algo. El Espíritu Santo te dice: no te quiero con esa amistad. El Espíritu Santo es el que dejó el Señor Jesús para guiarnos, para que sea ese ayo que nos conduce a Dios y al Hijo, para que el sacrificio de Cristo no sea en vano.
Por eso dice en la palabra en el Nuevo Testamento, no pisoteemos la sangre de Cristo. No podemos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él murió por cada uno de nosotros y ese pacto sigue vigente para todo aquel que quiera tener un cambio de vida. Esto es constante, esto es todos los días. Nosotros debemos de tener un constante cambio de vida a diario. Cada día yo morir un poquito para que Cristo surja en mí, para que el Señor siga creciendo en mí. Porque si yo sigo así como estoy, en mi carnalidad, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Yo necesito menguar para que Él crezca en mí. Mi carne necesita morir para que haya vida espiritual, para que yo tenga una mentalidad de reino, para que yo tenga una vida diferente. ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo. ¿Qué buscáis? ¿Qué veis cuando venís a la iglesia cada domingo o cada vez que tienes un culto, cada vez que tienes una reunión? ¿Qué buscáis, familia? ¿Qué buscáis, mis hermanos? ¿Qué veis? ¿Qué es lo que quieres? Si lo que tú quieres es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es fácil. Date toda, muere cada día, paga el precio, metiéndote en las oraciones, en los ayunos, en lectura de la palabra, en vigilia, dándote una alimentación espiritual para que tú puedas crecer, para no quedarnos de la misma estatura, sino para poder avanzar, dejando todas nuestras ansiedades en las manos de Dios, dejando todo aquello que me impide que me acerque más ahí, mi dolor, mis necesidades, todo lo que estorba, porque eso estorba, eso es carga. Tu dolor es una carga, no te deja llegar a Dios en la manera que el Espíritu Santo quiere que tú lo conozcas. Cada vez que estás en pruebas, tú tienes dos opciones. Cada vez que estás pasando pruebas, desiertos, necesidades, tú tienes dos opciones: o tú te acercas más a Dios o tú te alejas. Pero eso depende solamente de ti. Dios siempre está mirando y esperando y decirte: date prisa, ven que el tiempo se acorta porque mi venida está pronta. El tiempo se acorta, ven, yo quiero estar contigo, yo quiero entrar a tu casa, yo quiero cenar, yo quiero ser tu Señor, no solo tuyo, de tu familia, de tus generaciones. Déjame entrar, y eso es lo que el Señor quiere, entrar en nuestras vidas. Démosle el voto al Señor, dejemos que Dios entre en nuestros corazones, en toda nuestra manera de ser, en cambiarnos completamente para que la gloria y la honra sea siempre y únicamente para el Hijo, que lo dio todo por cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, esa es la palabra del Señor de este día. Amén, gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor.